7 de la mañana con 2 minutos. Es viernes y hoy estamos más ecuatorianos que nunca porque hoy es el Día del Orgullo Ecuatoriano. Felices de también compartir esta fecha con todos ustedes y que pensemos, analicemos por qué estamos orgullosos de ser ecuatorianos, que a veces el entorno, el contexto puede ser más complicado. Compañeros, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Y qué tan orgullosos están de su país? Hola Meche, Carolina, Andrea, amigos televidentes, amigos de radioescuchas y amigos de ecuatorianos. Hoy es un día efectivamente muy importante porque nunca tenemos que perder esa esencia de sentirnos orgullosos con nuestra identidad que es tan pluricultural, que ha llegado a ocupar muchos espacios en el mundo, que tenemos grandes momentos deportivos que nos llenan de orgullo, pero también otros que son alejados al deporte y que también nos generan ese sentimiento de decir, qué alegría ser ecuatoriano. Ya le voy a preguntar a mis compañeras qué les hace a ellas sentirse ser de este país, una nación pequeña, pero muy grande de corazón. Así es, amigos, buenos días. Qué gusto este viernes terminar así con el Día del Orgullo Ecuatoriano. Hablando de nuestra identidad, también tenemos más adelante un reportaje sobre eso, pero para seguir hablando sobre Ecuador y los detalles, pues ayer se revelaron las cifras de la encuesta que hizo el INE, este nuevo sondeo que revela que pues somos 16,9 millones de habitantes en el Ecuador y con una población femenina superior a la masculina en un 51%. También estaremos dando detalles que se han dado en este estudio que pues se da luego de 12 años. Por fin tenemos estas cifras que pues nos entregan también muchos detalles sobre cuál es el estado actual de nuestro país. O cifras oficiales y el rol que ocupa la mujer dentro de la sociedad y la familia también es revelador, así que estén pendientes. Además hay datos interesantísimos respecto de cuántos miembros hay ya en la familia, cómo se ha reducido también incluso la edad promedio de los ecuatorianos. Más adelante estaremos conversando también en la entrevista con el subdirector del INE. Amigos, antes de seguir con la información, buenos días, bienvenidos amigos a quienes nos sintonizan todos los días. A ver, ¿de qué nos sentimos orgullosos? Es decir, ¿qué es lo que te hace sentir a ti, Meche, orgullosa de ser ecuatoriana? A mí me hace sentir la resiliencia que tenemos los ecuatorianos. Todos los días tenemos obstáculos, tenemos cuesta arriba, muchas veces queremos desertar. Escuchamos, en algún momento lo pensamos, tenemos que irnos del país, la situación está complicada, pero luego reflexionamos y nos quedamos aquí, seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos haciendo país y creo que eso es lo más importante que hemos aprendido los ecuatorianos en los últimos años. Sí, todos los septiembre se celebra este Día del Orgullo Ecuatoriano. Si usted no lo sabía, es el cuarto viernes de todos los septiembre, todos los años se celebra y qué importante recordar, qué importante recordarnos esas cosas buenas que tiene el Ecuador. No solo pasan cosas malas, también hay muchísimas cosas buenas, hay mucha gente buena y evidentemente eso es lo que hay que rescatar, destacar de nuestro país. 7 de la mañana con 5 minutos, bueno, pero Caro, ¿de qué te sientes orgullosa de ser ecuatoriano? Bueno, tú dijiste algo muy importante, la resiliencia, y yo digo la solidaridad que nosotros tenemos como ecuatorianos y que en momentos cruciales se ha visto, como por ejemplo cuando ocurrió el terremoto de 2016 o también en las varias desgracias que hemos sufrido acá, pero siempre hemos sido muy solidarios y no solamente como país, yo siento que en nuestros hogares y núcleos familiares también ese es algo que se destaca también, pero hay un momento que a mí, más allá también, hablando de lo deportivo, me llena mucho de orgullo y me trae muchos buenos recuerdos y es pues el triunfo de Daisy Dagmes en las últimas Olimpiadas, ¿no? Cuando ella, muy orgullosa también con su vestimenta, cumple ese momento, rompe récords. La verdad es que yo tengo que confesarlo, hay veces que veo ese video para sentirme mejor. Sí. Bueno, y a propósito de esta fecha, hemos compartido el orgullo de sentirnos ecuatorianos en grandes momentos del deporte, pero este sentimiento se busca que se difunda entre todos este Día del Orgullo Ecuatoriano. Vamos a ver. Ese amor que tienes ahí. No puedo, señores, perdónenme, no aguanto la emoción que tengo. Esto es algo hermoso. Qué imagen maravillosa. Del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Todos nos hemos llenado de orgullo con estos triunfos de nuestros compatriotas. Pero ¿qué le hace sentir orgulloso a los ecuatorianos? La naturaleza, el origen, la familia, los amigos, la tierra, todo.
tenemos gente que vale la pena reconocerlo, emprendedores, y que somos nosotros los que debemos sacar adelante el país. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón. Según la Real Academia de la Lengua, el orgullo es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio, cercano a uno, que se considera meritorio. Este viernes 22 de septiembre se conmemora el Día del Orgullo Ecuatoriano, que desde el 2022 se decretó que el cuarto viernes de septiembre sería un día cívico. Justamente lo que buscamos fomentar es la identidad ecuatoriana, esas ganas de mostrar lo que somos cada uno de los ecuatorianos, de lo que estamos haciendo. Vamos a romper, vamos a seguir gritando fuerte por mi país. Y es que un pueblo sin identidad está condenado a no buscar mejores días, dice el historiador Mauricio Galindo. Y para él, la historia del Ecuador es sumamente rica, llena de valor cultural e identidad, por lo que conocerla y enseñarla permite a los ecuatorianos apoderarnos de nuestro país. Uno de los más bellos del mundo, con una gente que estamos peleando entre todos todo el tiempo, pero en el Ecuador, el ecuatoriano de por sí reconocido en todos lados, súper trabajador y nunca se da por vencido. Desde la iniciativa de Mucho Mejor Ecuador, se busca que la ciudadanía utilice los colores patrios, ponga las banderas y decore sus espacios de trabajo para mostrar su orgullo por el país. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Hoy no hemos venido con los colores, pero luego lo vamos a utilizar. Los tenemos adentro, sí. Por supuesto que sí. Sí, Claro. maravilloso ver todas esas imágenes que nos da el país. Y como digo, qué importante recordarnos diariamente por qué estamos orgullosos. Señor Lautaro, no hemos escuchado su opinión respecto de por qué está orgulloso de ser ecuatoriano. A ver, yo soy muy, muy orgulloso, muy patriota, pero ¿por qué soy orgulloso del Ecuador? ¿O qué es lo que a mí me hace sentir orgullo? Porque la gente habla mucho de la comida, de los paisajes, de eso que también es muy respetable, pero a mí me da un orgullo que no se pueden dar cuenta cuando hablo con un extranjero y me dice, oye, pero tu país es tan bonito, tiene tantas cosas, aquí estamos tan contentos, y a veces nosotros los ecuatorianos no lo valoramos. Mi madre siempre lo decía, ella mencionaba, oye, pero ustedes tienen un paraíso increíble, y la gente siempre está pensando que ante el primer problema hay que emigrar. Sí, a veces es complicado, pero también hay muchas personas, y como lo que tú decías, que se quedan, que la pelean, y eso a mí me da mucho orgullo, ver cómo hay gente que viene de otros lugares a los que nosotros queremos ir, ellos en cambio vienen y quieren quedarse y terminar sus últimos días en este lindo país. Así que a mí para eso es muy importante, es muy especial, y creo que hay que celebrar y conmemorar este día trabajando mucho y amando a nuestro país, por más poético que suene, pero es una realidad. A pesar de las cosas que podemos pensar que son negativas, en realidad en este país hay muchísimas oportunidades. Hay que mirar un poquito más allá y créanme que las van a encontrar. Y conocer también cuántos somos, de qué manera nos comportamos es vital. Hasta hace algunos años éramos tan solo 13 millones de ecuatorianos. Hoy esa cifra se ha incrementado según el último censo y las últimas cifras que ha presentado el INEC. Trae algunas novedades como el número de integrantes de la familia o el total de muertes por la pandemia. ¿Cuántas personas somos en el Ecuador entonces? Veamos a continuación. Así como lo escucha, en Ecuador somos 16.9 millones de personas, según el último censo de población y vivienda que recogió la información en 6.6 millones de domicilios. Ojo, pero aún hay más mujeres que hombres, pues el 51,3% son mujeres y el 48,7% hombres. Cambia la radiografía o la fotografía del país. Hoy hemos crecido entre el 2010 y el 2022 cerca de 2.4 millones de personas más, y seguimos creciendo pero a un menor ritmo. De la población total, 4.3 millones son niños y niñas, que representan el 25,5%, es decir, una cuarta parte de los habitantes. También se informó que el 2,5% de personas en el país son extranjeras. Un 54% de estos extranjeros son hermanos venezolanos y el 23% son hermanos colombianos. Las provincias con mayor población son Guayas con 4.3 millones de personas, Pichincha con 3 millones, Manabí con 1,5 millones de personas. Estas tres provincias albergan el 53,5% de los habitantes del país. El censo además revela que la mujer tiene un rol fundamental en la familia,
pues según los resultados, el 38,5% de hogares declaran como representante a una mujer, 10 puntos más que en 2010. Hoy las mujeres tienen mayores niveles de escolaridad, participan más del mercado laboral, toman sus propias decisiones y ya el censo nos empieza a reflejar este incremento importante. Además, se visibilizó que Ecuador vive una nueva ola migratoria. Más de 300.000 personas salieron del país y no regresaron. La cifra de fallecidos también presenta un excedente de 90.000 personas. Las razones son varias. ¿De dónde? Una pandemia. Y también, en los últimos 3-4 años, estamos enfrentando también muertes violentas en exceso, justamente por toda la ola de inseguridad que afrenta el país. En torno a servicios básicos, el censo demuestra que aún existe una brecha. La energía eléctrica tiene un 97,5% de cobertura, el agua un 84,2% y el alcantarillado un 65,8% de cobertura. Es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados proveernos de varios de estos servicios públicos, de calidad sobre todo. El censo tiene una cobertura cercana al 95% y el cálculo de la información que se omitió o quienes no participaron en el mismo se conocerá en noviembre de este año. Olga Velasco, Noticias 7. Bien, entonces uno se preguntará para qué nos van a servir o cómo podemos utilizar todas estas cifras que ha dado el día de ayer el INEC y por qué es tan importante conocerlas. Pues bueno, una de ellas, por ejemplo, podrían reducirse los asambleístas en el Parlamento debido a esta cantidad poblacional que nosotros ahora tenemos. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en el 2010, cuando fue pues del último censo realizado aquí en el Ecuador, se dijo que para este año íbamos a ser alrededor de 18 millones de personas en el Ecuador. Eso, por lo tanto, entonces reduciría más adelante las cifras para elegir a la Asamblea Nacional. No solo eso, sino que también se deben ver las proyecciones que va a tener los dos candidatos en este momento presidenciales y los que lleguen en el 2025 para la delegación de recursos a varios GADs, porque recuerden que por cada GAD hay asignación de recurso por la densidad poblacional. Esto es entonces lo que en lo que utilizaríamos y en muchas otras cosas más, porque respecto de las cifras que ha dado el día de ayer el INEC, se podría entonces decidir políticas públicas para el Ecuador y eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses respecto de estas cifras. Así es, ¿y por qué decimos que se podrían decidir políticas públicas? Evidentemente porque este censo muestra una realidad actualizada de lo que es el Ecuador, de la población del Ecuador y también las necesidades, porque en este estudio también se reveló, por ejemplo, cómo está y cómo se encuentra el servicio de alcantarillado, el servicio de conexión y cobertura de Internet, que incluso, por ejemplo, se mencionaba que alcantarillado en Salitre llega al 1%, a diferencia de lo que ocurre en, por ejemplo, en el cantón Rumiñahui, que es uno de los cantones que tiene la tasa más alta de cobertura de servicios básicos. Esto permitirá también pues saber a dónde y cómo enfocar esfuerzos que son necesarios para nuestra población, pero además de las políticas públicas también permite que en los estudios que se hagan sobre la realidad sociológica del país, estos también puedan utilizarse y a nosotros como periodistas también es un recurso importante porque en varias coberturas o reportajes que hacíamos con datos, pues teníamos que irnos a los datos de 2010 que quedan ya desactualizados y pues evidentemente ahora tenemos también nosotros un recurso muy importante también y una herramienta también en nuestras manos. A mí me llamó mucho la atención el tema de que subió el porcentaje de adultos mayores de 6,5 a 6,7% y también que cada vez son menos los que se casan, los que tienen familias grandes. Hay un 43% aproximadamente de solteros, que incluso en esta mesa somos mayoría, le ganamos a Meche, pero me llamó mucho la atención. En Galápagos también hay menos personas casadas, me llamó la atención. En Tungurahua, más personas casadas, en Galápagos menos. Eso se puede medir también un poco el comportamiento en general, también la idiosincrasia que va teniendo cada provincia. Y que a veces creíamos que seguimos siendo más populosos, es decir, hay más población, las ciudades crecen y de hecho sí, Pichincha y Guayas le doblan a Manabí, que es la tercera provincia con más gente, pero a escala nacional es interesante cómo estamos envejeciendo como población. Ahí van las políticas públicas que tú mencionas y esos son datos que la gente está acostumbrada a que siempre vamos aumentando mucho en millones de personas. Éramos 9 millones, luego 13, luego 14 y cuando ahora creíamos que éramos por lo menos 18 y podíamos llegar a 20 en unos próximos años, parece que no estamos
creciendo un poco más lento según lo que ha dicho el INEC y más adelante lo vamos a conversar justamente. Migración también. Y las Sí. muertes también por pandemia y por homicidios. Sí. 90.000 muertes por pandemia y homicidios. Es realmente una cifra alarmante, ¿no? Alarmante. 2,5 los extranjeros presentes en nuestro país, de la población también en la división que hay, un 54% de venezolanos y el restante de colombianos. Eso también nos deja un mapa interesante de conocimiento de quiénes están acá. Que yo en mi ignorancia pensé que eran muchos más. Al revés. Hubiese dado una cifra. 4% Es poco, sobre todo para la percepción. En Quito particularmente, uno se da cuenta cuando está en la calle que hay mucho extranjero, no solamente venezolanos, sino en general asiáticos, hay estadounidenses, en Cuenca ni se diga, en Galápagos hay residentes que son extranjeros fuera de los turistas, en Guayaquil también. Llama mucho la atención estas cifras que, insistimos, son actualizadas y son oficiales del último censo que tuvo, por cierto, una metodología también distinta a la del 2010. Bueno, y más adelante el subdirector del INEC estará acá en la mesa de trabajo en las entrevistas para realizarle algunas inquietudes respecto a los resultados de este censo. Vamos con otros temas. 7 de la mañana, 18 minutos. El presidente Guillermo Lasso aún continúa en Nueva York. Ahí se reunió con su homólogo de Corea del Sur para hablar del acuerdo comercial que esperan suscribir en este mes de octubre, entre otros temas bilaterales. Un pony une a Ecuador y Corea del Sur, pero no el cuadrúpedo enano, sino el modelo del primer vehículo surcoreano que fue exportado y que llegó en 1976 al puerto de Guayaquil. Ese dato histórico amenizó la reunión entre los presidentes de ambas naciones en Nueva York, porque ahora se busca un nuevo aspecto en común, el Tratado de Libre Comercio que se suscribiría el próximo mes. El presidente me ha invitado a visitar Corea del 10 al 13 de octubre y me ha ofrecido hacer todos los esfuerzos para que la firma definitiva sea en octubre cuando visite Corea. Pero si no se cumplen los plazos, la rúbrica se haría en noviembre tras varios meses de negociaciones, como lo explicaba el ministro de Producción. Fácilmente podríamos duplicar o triplicar esas exportaciones en un corto periodo de tiempo. El mercado surcoreano es de 55 millones de habitantes y Ecuador genera aproximadamente 150 millones de dólares en exportaciones, pero con altísimos aranceles. El TLC los reduciría o eliminaría. Es el caso del banano, que paga 30% de arancel. Hay un gran potencial e interés de poder exportar productos de plástico. Estos son los residuos del PET que se reciclan en el país y se utilizan como materias primas para varias industrias. El país se vería beneficiado económicamente, mientras que las relaciones con la nación asiática se fortalecerían. Resolver los conflictos limítrofes con el diálogo, procurando siempre mantener la paz. Ello en el marco de las preocupaciones que expresó el mandatario surcoreano ante la ONU respecto a su vecino del norte y el régimen de Vladimir Putin. Si la República Popular de Corea adquiere la información y la tecnología necesaria para mejorar sus capacidades de armas de destrucción masiva a cambio de apoyo a Rusia con armas convencionales, el acuerdo será una provocación directa que amenazará la paz y la seguridad. Pero dejando los conflictos internacionales de lado, si todo se concreta en octubre, Ecuador habrá firmado el tercer acuerdo comercial en el año y aunque ya no llegarán ponis, sin nueva tecnología de punta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Me pregunto en casa cuánta gente recuerda a estos vehículos Hyundai Pony que fueron los primeros entonces que empezaron a llegar a Guayaquil en el 76. Corea del Sur no había exportado vehículos originales de ellos, sino al Ecuador, que fue la primera nación que los recibió. Pero bueno, hablando también del tema de los tratados de libre comercio, ya tenemos con Costa Rica, con China, se espera este de Corea del Sur, que sí es todo un proceso, porque una vez que se suscribe entre los ministros, porque esto no es entre presidentes, entre ministros de producción, luego eso tiene que pasar a la Corte Constitucional para que lo diga que sí, que es constitucional, valga la redundancia, que no se incumple ninguna normativa, y luego pasará a la Asamblea Nacional, que se posesiona quizás en diciembre, para que puedan entrar en vigencia y esto permitir que entonces nosotros como ecuatorianos exportemos, ya hemos visto incluso el tema de las botellas plásticas, y a cambio puedan venir sobre todo tecnología surcoreana que es de mejor nivel, de más alto nivel. Para finales de justamente septiembre se espera también el pronunciamiento de la Corte Constitucional del acuerdo que ya se había firmado con China y en lo que respectaba justamente con Costa Rica, que tú decías, Lauta, en ese ya se ajustó todo, pero está pendiente también la negociación que ha dicho el gobierno de Guillermo Lasso, está avanzada ya con Panamá y en Estados Unidos, que de hecho será la agenda que cumple ahora el primer mandatario en ese país, irá a Washington porque ahí se prevé que Ecuador entre en una iniciativa legal para que pueda tener pues alrededor del 96% de los productos
no petroleros tener mejoras arancelarias, aunque esto no significa un tratado con Estados Unidos, pero sí podría beneficiarle en esta iniciativa legal. Por eso se prevé también que el presidente se reúna tanto con pues representantes del Partido Demócrata como del Partido Republicano para poder que Ecuador ingrese en esta iniciativa legal en Estados Unidos. Nuevamente reiterar entonces, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China aún no entra en vigencia, hay que esperar entonces la decisión de la Asamblea Nacional, pero no solo aquí en el Ecuador, también hay que esperar pues lo que en simultáneo está ocurriendo en China, porque los países con los que estamos firmando estos acuerdos también tienen un proceso casi que legislativo para poder entrar o que estos acuerdos entren en vigencia. El que está en stand-by en este momento es el que tenemos con México, y esto porque no se ha llegado a un acuerdo para las exportaciones e importaciones del camarón, sobre todo específicamente. 7 de la mañana, 23 minutos, momento de una pausa, pero en breve, como les habíamos anunciado, estará con nosotros Jorge García, subdirector del INEC. Vamos a hablar de las cifras del Censo de Población y Vivienda. Quédese con nosotros.